El Estado de Israel vuelve a los titulares de las noticias, y esta vez por razones poco favorecedoras, pues la Corte Penal Internacional iniciará una investigación en contra de Israel por crímenes de guerra. ¿Qué simboliza este juicio y cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿Cómo han reaccionado los principales líderes del mundo? Estas y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío el experto en política israelí, José Penjos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Nadia, gusto saludarte de nuevo, hola. Pepe, me da mucho gusto el que estés hoy con nosotros porque la verdad es que el tema está muy álgido, muy encendido en cuestión del tema de Israel. Quisiera iniciar con lo básico, lo primero. ¿Qué es lo que dictaminó exactamente la Corte Penal Internacional este pasado 5 de febrero? Mira, es interesante analizar que era viernes, en Israel ya era Shabbat, y la Corte Penal Internacional básicamente lo que dictaminó es que tiene jurisdicción para poder investigar posibles crímenes de guerra, tanto de Israel como de los palestinos. Y estamos hablando de que lo único que decidió es recibir los casos para poderlos analizar. Que esa era la primera pregunta inicial de por qué podría esta Corte Penal Internacional investigar estos casos. Y la realidad es que ahí es donde está el vacío o donde está la duda o donde están las interrogantes más fuertes sobre si puede o no puede. Lo que decidió básicamente es en un documento, es que sí se puede para la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de guerra en 3 territorios, en la Franja de Gaza, en la margen occidental y en Jerusalén oriental. Ahora, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué si estos temas siempre son un debate continuo, por qué ahora? ¿Por qué surge ahora el tema de llevarlo ya a una Corte Penal Internacional? La realidad es que podrías investigar y leer y depende cada quien su posición, pero creo que es importante tomar en cuenta que la administración anterior de Donald Trump en Estados Unidos había incluso impuesto sanciones en contra de la Corte Penal Internacional. Viene el cambio de administración en los Estados Unidos y curiosamente es en ese cambio específico donde viene la jurisdicción de que sí pueden llevar a cabo estas investigaciones. 2, es muy curioso que venga en el momento en el que el gobierno de Israel es viernes, ya es Shabbat en Israel, como que lo sacan sin ninguna previa notificación. Y lo interesante es que el fiscal que dictamina esta jurisdicción, la que buscó este camino, termina su servicio en junio. Entonces se reúnen todo ese tipo de cuestiones y la verdad es que la Corte Internacional ahorita está poniendo en prueba la nueva administración de Biden en Estados Unidos, que prácticamente ha mencionado que viene a normalizar las relaciones internacionales de los Estados Unidos después de lo que hizo Donald Trump en los últimos años. Y la pregunta más importante, ¿cuál es la respuesta de Israel? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cuál es su posición oficial? Mira, creo que esto es lo más importante y es entender la posición. Desde el 2019, el fiscal general de Israel, Mandelblit, estableció en un documento de más de 34 páginas su posición sobre el análisis que estaba haciendo la Corte Penal Internacional para analizar o llevar a cabo investigaciones. Ya se esperaba que esto sucediera. Israel tiene una posición muy clara y creo que esto es lo que debemos de entender. No puede la Corte Penal Internacional, no tiene jurisdicción para llevar a cabo estas investigaciones, por varias razones. La primera es porque cualquiera los invito a buscar en Wikipedia cómo funciona la Corte Penal Internacional, y es que para que lleven a cabo estas investigaciones necesitan ser los 2 estados miembros o un estado miembro para llevar a cabo esta investigación. Y tiene que ser a través de los estados, tiene que existir un estado. Y la realidad es que hoy en día no existe un estado palestino. Palestina recibió un estatus como no estado, como un estado observante en las Naciones Unidas, pero no es un estado y los países no reconocen a Palestina como un estado. Entonces, en ese sentido, no puede llevar a cabo la investigación. 2, Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional. Israel no eligió ni ha elegido que la Corte Penal Internacional sea un ente que lo pueda verificar.
y eso es cuando, vamos a decir, cuando las dos partes reconocen, traer un tercero para que analice lo que está sucediendo. Entonces, si Israel no lo reconoce, Palestina no es un estado, y en esa posición están muchos otros países, como Estados Unidos, Australia, Alemania, Brasil, y vamos en los próximos días a escuchar de muchos otros países que están en contra de este posicionamiento que tiene la Corte Penal Internacional. Porque ahorita no es hablar de los posibles crímenes de guerra, si es que hay o no hay. La realidad es que ahorita estamos hablando de que la Corte Penal Internacional se está tomando un partido, o se está politizando, porque no es posible hoy que todo mundo, de acuerdo a las reglas que los países establecieron, que venga la Corte Penal Internacional y empiece a cambiar esas reglas que son obvias para muchísimos países en el mundo. Otra posición de Israel que creo que es importante tomar en cuenta es que, vean qué curioso, ¿no? Pero la jurisdicción que da la Corte Penal Internacional es sobre la margen occidental, sobre la franja de Gaza y Jerusalén Oriental. ¿Quién dijo que esos son los territorios de un Estado palestino? Aparte, incluso los judíos o los israelíes que viven en parte de esos territorios ni siquiera están bajo la jurisdicción del Estado palestino, a lo que pudiera reconocer la Corte Penal Internacional. Entonces, tiene un vacío legal fuertísimo, y si vemos específicamente en esos territorios, yo nada más pregunto por otro lado, si la Corte Penal Internacional reconoce que está hablando sobre Jerusalén Oriental, quiere decir que Jerusalén Occidental, si es reconocida como parte de Israel o no. Si ven, ahí hay un juego político interesante en el que no debemos de permitir que caigan estas instituciones que fueron creadas para evitar grandes genocidios y crímenes de guerra en el mundo, como sucedió en el Holocausto. Claro, sin duda. Ahora, Pepe, bien sabemos que donde hay dos judíos hay tres opiniones, y seguramente ya han surgido en el Estado de Israel políticos que están en contra de la posición oficial que tomó el gobierno de Israel. Platícame un poquito de este revés en las opiniones. Mira, la realidad es que todos los políticos en Israel están en contra de que la Corte Penal Internacional lleve a cabo esta investigación. Estamos hablando de los políticos de izquierda y de derecha, todos están en contra. Podría haber negativa de algunos en decir que no reconocemos y que mejor nos defendemos, pero que la Corte Penal Internacional está mal, está mal. Donde existen algunos grupos, que es interesante analizarlo, son grupos de extrema izquierda, grupos de derechos humanos, que incluso en sus publicaciones hoy, de manera pública, en sus expresiones, en sus entrevistas, dicen: reconocemos que la Corte Penal Internacional no debería de tener jurisdicción, sin embargo, es una señal importante para condenar los crímenes de guerra que ha hecho nuestro gobierno. Creo que la discusión sobre si bien o mal está Israel, si los asentamientos están bien o mal, existe y ha existido siempre. Estar en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional no quiere decir que estamos a favor de los asentamientos. Ojo, la gente debe de entender que no debemos de permitir que instituciones internacionales se conviertan en cuestiones políticas y en monedas de negociación para cuestiones políticas. Dejemos en el campo de las discusiones ideológicas o de las negociaciones directas entre israelíes y palestinos sobre si está bien o mal que haya construcción en asentamientos, o si Israel se puede defender del terrorismo, o si los terroristas pueden o no utilizar casas de civiles para almacenar misiles o no. Eso es en otro lugar. Hoy la Corte Penal Internacional entró a un campo político, destruyó las barreras en el que no debemos de permitir que eso suceda. Ahora, Pepe, la posición que tal vez es la que más nos importa, la de Estados Unidos. ¿Qué ha opinado al respecto? Estados Unidos en el mismo día hizo una expresión, incluso un boletín por escrito del Departamento de Estado que ve de manera con muy malos ojos la decisión de la Corte Penal Internacional. Tan es así que Estados Unidos hoy, miren, en 2 semanas, ¿cuántas cosas no regresó Biden a la política internacional? Normalizó relaciones con algunos grupos o con algunas situaciones que Trump había cortado, como por ejemplo regresar al acuerdo climático, otro tipo de cosas, pero con la Corte Penal Internacional Estados Unidos no ha regresado, y eso es importante porque
el mismo gobierno de Estados Unidos está en contra de que la Corte Penal Internacional esté investigando hoy posibles crímenes de guerra de sus soldados en Afganistán. Ya hace un año, un par de años, no sé exactamente, la vicepresidenta de Estados Unidos actualmente, cuando estaba en el Senado de Estados Unidos, había escrito de manera muy enérgica que estaba en contra de estos movimientos que estaba la Corte Penal Internacional. Entonces, hoy, para muchos, se está convirtiendo tal vez el primer paso que vamos a ver de Biden, que está de acuerdo con Trump en algunas cosas. Tal vez serán estos los primeros acuerdos. ¿Y qué tenemos de la reacción de los palestinos, de Mahmoud Abbas? ¿Qué es lo que han hablado ellos? Te agradezco la pregunta porque es interesante, porque tanto la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, como Hamas están felices con esta decisión. Y esto demuestra el tinte político que tiene esta decisión, porque sin duda, cuando la Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra, claro que hay crímenes de guerra cometidos por Hamas. Como lo mencionaba, utilizar escuelas o niños o escudos humanos o el lanzamiento de misiles desde casas particulares, esos son crímenes de guerra clarísimos. Entonces es ilógico que jamás esté a favor de que lo investiguen. Y esto tiene un tinte únicamente político y están felices completamente. Pepe, en uno de sus discursos, Bibi Netanyahu comentaba que esto no es otra cosa más que una cara más del antisemitismo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Podríamos verlo así? Mira, yo creo que cualquier crítica a Israel o cualquier cosa que hace Israel que no nos guste que suceda y que alguien lo critique decir que es antisemita, no es antisemita. Aquí esta decisión de la Corte Penal Internacional podría tener dos características antisemitas y para eso hay que especificar por qué antisemitas y a qué se refiere antisemitismo. En este caso, dos cosas. Una es negar la autodeterminación o el hecho de que los judíos puedan tener un Estado. Esa podría ser una de las razones. La segunda razón es juzgar o incriminar o investigar a Israel en una manera desproporcionada. Claro que Israel debe de ser criticado, pero no debe de ser criticado más que cualquier otra nación. La pregunta que existiría, en otra situación en la que un Estado no miembro o algo que no es considerado Estado por la ley internacional, la Corte Penal Internacional hubiera aceptado su jurisdicción, la realidad es que no. Sucedió hace algunos meses con China. La segunda realidad es que estamos hablando aquí de que Israel es un país que tiene democracia, tiene Suprema Corte de Justicia y tiene investigaciones propias de lo que puede suceder. Se deberían, de acuerdo a la ley internacional, agotar todos esos medios previos a que la Corte Penal Internacional tuviera este caso. Entonces, decir que es antisemita no quiere decir que Israel actúa bien o mal. No quiero que me lo tomes por ese lado. Que la Corte Penal Internacional tome la decisión de investigar a Israel, sí lo creo desproporcionado y sí por los otros ejemplos que existen ahí en el historial de la Corte Penal Internacional. Claro. Y bueno, ahora el tema está sobre la mesa. ¿Qué sigue en este proceso? Mira, siguen lo siguiente. Lo primero es que creo que debemos de hacer dos análisis. Uno es, y van a empezar los debates y las editoriales sobre el accionar de Israel, si está bien o mal. Si Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas o no. Si la fuerza utilizada de Israel cuando los terroristas palestinos atacan la población israelí es desproporcionada, sí o no. Si la construcción de asentamientos está bien o mal. Está bien, esa discusión debe de existir y creo que el hecho de que existe ese diálogo nos puede llevar a un posible acuerdo de paz. El problema es lo que existe en este tipo de organismos. Ya vimos lo que hizo la UNESCO, ya vimos lo que hizo Derechos Humanos en la ONU y ahorita la Corte Penal Internacional. Nos estamos quedando, Nadia, como humanidad con instituciones que están siendo secuestradas por la política internacional. Y eso es a mí lo que me da muchísimo miedo. Y la segunda situación que va a suceder es que esto en lo personal me duele porque aleja la posible solución a un conflicto de años en este momento. ¿Y por qué? Porque se está alejando la posibilidad de que se sienten israelíes y palestinos en la misma mesa. Si los palestinos y otros siguen llevando esto a instancias alejadas de un encuentro uno a uno, esto lo único que va a provocar es que se aleje un
un posible acuerdo, una posible paz, y eso me duele a mí bastante. Otra cosa que va a suceder aquí, y es que otra vez vamos a empezar a ver posicionamientos de diferentes países del mundo, y se los digo así como está, y es que vamos a encontrar que las grandes potencias del mundo van a ver con dificultad la decisión de la Corte Penal Internacional, y eso le reduce muchísima validez. Finalmente, Pepe, quisiera hacerte una pregunta un poquito difícil, sobre todo tú que estás tan comprometido con las Bará, con dar una buena imagen siempre muy clara del Estado de Israel, pero ¿no es verdad que el que nada debe, nada teme? ¿Por qué resulta para Israel tan ofensivo ser investigado? Mira, pues Israel es exactamente la respuesta que dice. Yo no debo nada, ni temo nada. El argumento israelí es clarísimo, está en contra de que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción para este tema. ¿Qué es lo que teme Israel? La Corte Penal Internacional, si empieza a analizar, lo que va a atacar son líderes y personas. Entonces, al final del día, lo que puede suceder en el mundo es que si un soldado que fue investigado o fue condenado, si un líder israelí fue condenado, en el momento que salga de las fronteras de Israel, y haya países que estén comprometidos con los fallos de esta Corte Penal Internacional, pues tendrán que ser detenidos. Israel tiene que defender a su gente. Pero realmente hoy Israel lo dice, nuestra defensa es una defensa legítima, siempre hoy y siempre nos vamos a defender contra los ataques terroristas, y la situación con los palestinos son territorios en disputa y estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociaciones, llegar a acuerdos que normalicen la realidad. Te lo digo, Israel a lo largo de la historia ha presentado diferentes soluciones. Lo hizo Ehud Olmert la última vez. Ofreció más de lo que se podía ofrecer en la vida. Y los palestinos hoy, yo lo pregunto, ¿estamos buscando solo un Estado en la margen occidental, en la franja de Gaza y con Jerusalén como capital, o estamos buscando la destrucción del Estado judío? Si estamos buscando un Estado palestino viviendo al lado de un Estado de Israel judío, las cosas se pueden solucionar sin problema. Claro, así de sencillo. Pepe, te quiero agradecer. El tema ya está, como lo dije hace un rato, sobre la mesa y va a dar mucho de qué hablar. Vamos a tener mucha información, así que te agradecería seguir contando con tu presencia para entender todo esto un poquito mejor. Para mí es un honor, Nadia. Lo importante es hacernos preguntas y si no las podemos contestar, pues no las contestamos, pero este diálogo es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Un abrazo.